Gloria a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Colosenses, Nuevo Testamento, una carta del apóstol Pablo escrita a la iglesia de Colosa, o a los colosenses, como también se le conoce. Capítulo 2. Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Verso 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oremos. Padre, te estamos agradecidos por darnos el gozo de estar aquí en tu casa, Señor, y compartir esta palabra con tus hijos, tu pueblo, y con todas aquellas vidas, Señor, que tú has traído en esta noche. Te pido que bendigas a cada uno según su necesidad, Señor, que cada uno salga de aquí bendecido, lleno de tu gloria, lleno de tu palabra, con una visión distinta como entró. Toma el control de las mentes, toma el control de los corazones, y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva poderosamente en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, pero no deje de bendecir al Señor. Gloria a Cristo, hermano. Gracias te damos, Señor. Qué hermoso es poder escuchar la palabra del Señor que nos provee de fe. Amén. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es la única fuente que genera fe. Usted no va a encontrar fe en otra cosa. Usted no va a encontrar fe ni orando, ni ayunando. No. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que ese manantial de la palabra hay que alimentarse, hay que tomarla para de esa manera nuestra fe crezca también. Gloria al nombre del Señor. Y ustedes saben que cuando el Señor estaba en aquella barca y una gran tempestad, dice que el Señor estaba durmiendo, y una gran tempestad azotaba la barca, de tal manera que los discípulos estaban aterrorizados, no sabiendo cómo controlar aquella pequeña embarcación ante la tremenda tormenta y las olas gigantescas que se levantaban. Y el Señor estaba dormido allí en una parte de aquella barca, y los discípulos comenzaron entonces a despertar desesperadamente al Señor. Señor, despierta que perecemos, decían. Gloria a Dios. Y el Señor se despierta, ¿no? Y entonces Él calma el viento, calma la mar. Y estos hombres, estos discípulos se quedaron sorprendidos de ver la autoridad, el poder que emanaba del Señor para controlar aún el viento y la mar. ¿Quién es Él? Le dijeron. Aún el viento y la mar le obedecen. Gloria al Señor. Pero el Señor les dijo algo muy particular. Les dijo: ¿hasta cuándo estaré con vosotros, hombres de poca fe? Gloria al Señor. Que la fe, amado hermano, es algo que uno tiene que ponerle en práctica. El creer es aceptar sin razonar, sin ponerle tanta cosa, simplemente creerlo. Y cuando uno cree, pues la cosa sucede. Así es, sobre todo
cuando creemos conforme a la palabra de Dios. Contaba un pastor hace años que unos misioneros llegaron a una isla donde había puros nativos. Entonces ellos llegaron con Biblia y un montón de cosas. Entonces comenzaron a decir a los nativos: nosotros hemos traído la Biblia, la palabra de Dios, para que ustedes puedan tener fe. Y ellos dijeron: nosotros también tenemos una Biblia. Y en verdad tenían una Biblia, pero en la Biblia solamente tenían el pasaje, una hoja nomás era la Biblia. El pasaje donde Jesús camina sobre el mar, ¿no? Y luego Pedro camina sobre el mar cuando el Señor le dice: ven aquí. Gloria a Dios. Entonces nosotros también tenemos la Biblia. Decía: aquí está. Siempre la leemos. Y el misionero le dice: pero eso no es la Biblia. Ese es un pedacito de la Biblia. La Biblia tiene profecía, tiene leyes, tiene historia, tiene un montón de cosas que ustedes tienen que aprender: el Pentateuco y los evangelios, la carta de los apóstoles y no sé cuánto. Así que le vamos a repartir Biblia a cada uno para que ustedes empiecen a leerla completa. Y nosotros nos regresamos y mañana estaremos por acá. Así que comenzaron a repartir las Biblias. Y luego se subieron ellos a su barco, y cuando ya estaban avanzando, de repente vieron un grupo como de 70 nativos caminando sobre las aguas. Y todos ellos venían sobre las aguas diciendo: pastor, pero lo tenemos como tarea para mañana, decían. Los misioneros sorprendidos, como 70 nativos caminando. Es que ellos no tenían doctrina, no tenían teología, no tenían nada, pero esa palabra la habían creído. Ellos la creyeron sin tener tanto razonamiento de que Jesús caminó sobre las aguas y que Pedro caminó sobre las aguas. Y pues ellos lo pusieron en práctica. Y dijeron: pero si ahí lo dice, porque así es. Comenzaron a caminar sobre las aguas. Para ellos era algo normal. Bendito el nombre del Señor. Y nosotros a veces con toda la teología, la doctrina y que no sé cuánto, y estrictos aquí y por allá, no camina pero ni en la tina. Gloria a Dios. No hay fe. Por eso, creer a la palabra produce fe y hace que nuestra vida sea totalmente diferente. Hemos leído un pasaje de mucha controversia. Al menos hay una controversia teológica en este pasaje, en estos versos. Bueno, el verso 13 es algo fácil de entender cuando dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, se dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Pero el verso 14 es el punto neurálgico, donde dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya, mi alma te bendice. San Pablo enfoca en primer lugar la condición humana y les hace ver a todos los miembros de esta congregación, de esta iglesia de Colosa, les hace ver su vida pasada cuando eran pecadores. Todos ustedes han pecado. Todos ustedes son pecadores. Todos ustedes vivieron bajo la maldición. Vivieron en esa vida perdida, ¿no? Sin embargo, dice: estando ustedes muertos en vuestros pecados, Cristo os dio vida, dice. Les dio vida. En la incircuncisión de vuestra carne, a pesar de que ustedes no pertenecían a ese pueblo del pacto, porque Israel era la nación de los pactos con Dios, y uno de los primeros pactos que se hicieron en Israel fue precisamente la circuncisión de todo niño varón. Era el pacto que Dios hizo con Abraham. Todo niño que nacía a los 8 días tenía que ser circuncidado. No podía haber ningún varón judío, hebreo, que no fuese circuncidado.
Y ese pacto, para aquel que lo cumplía, aquel que llevaba a su hijo, que circuncidaba a su hijo, y aún en aquel momento cuando Dios le habla a Moisés, le dice, y en este momento todos los varones, todos los que son adultos, aún los ancianos, todos tienen que circuncidarse. Porque este es mi pacto que yo haré con vosotros y traeré bendición y no sé cuánto. Entonces, el pacto con Abraham fue el pacto de la circuncisión. Y se le llamaba incircuncisos a todas las naciones o a todos los hombres de cualquier nación que no eran hebreos, que no eran judíos. Hay que distinguir entre hebreo y judío. Hebreos eran todos, porque todos descendían de Abraham. Pero judíos eran los que pertenecían a la tribu de Judá. De ahí nace su nombre judío. Pero como la tribu de Judá luego llegó a ser un reino, pues se le denominó a todos, hasta el día de hoy, a todos se le denomina judíos. Y porque de allí de Judá nace también nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese pacto no fue el único, hubieron otros pactos más que Dios hizo. Israel era el pueblo o la nación de los pactos con Dios. Dios siempre estaba haciendo pactos con él. Y estos pactos se hicieron antes de la ley y durante la ley también. Porque cuando Dios le habla a Abraham sobre la circuncisión, Dios le dice esto antes de la ley. No existía la ley de Jehová, no existía. La gente vivía en un estado de conciencia. Su estado de conciencia determinaba lo que era bueno, lo que era malo. Pero luego ya cuando se forma el pueblo, se forma ya la nación, entonces ya Dios, por medio de Moisés, establece la ley. Y comienza en el monte Oreb a darle, en el monte Sinaí, a darle los 10 mandamientos. Y de ese decálogo, como le llaman así los decretos, que fueron dados allí en el monte, luego vinieron ya las leyes que regulaban ya, porque los 10 mandamientos fue una especie de controlar, ¿no? En controlar al pueblo que vivía sin ley. Pero luego ya comenzaron las ordenanzas. Ya comenzaron a regular ciertas cosas. Por ejemplo, en los 10 mandamientos decía no matarás, pero era una ley general, no matarás. Pero a veces mataban en defensa propia, o a veces mataban por accidente. Un hombre estaba cortando con su hacha y ¡pum! Volaba el hierro del hacha, volaba y le caía en la cabeza al otro y lo mataba. Entonces, para poder hacer un justo juicio, era necesario reglamentar en forma detallada ciertos casos de muerte. Y así, en todos los aspectos, se fueron reglamentando, porque habían causales que no eran causales de muerte. Sin embargo, habían ocasionado muerte. Entonces, había que juzgar con justo juicio, había que analizar, ¿no? Porque nosotros somos muy fáciles, amado hermano, de señalar y condenar cuando no conocemos los pormenores de las cosas. No conocemos cómo se inició y cómo se formaron las cosas. Entonces, la gente es fácil, culpable, 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 pero no conocen cómo fue la cosa. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hay personas que roban, y es un delito robar, pero hay personas que la han obligado a robar. Entonces la pena no puede ser igual. Aquel que roba con premeditación, alevosía y ventaja, con aquel que estaba obligado. Es como cuando secuestran a una muchacha, la secuestran y se la llevan, le inyectan drogas, las drogan y luego las prostituyen, y si no quieren le golpean y la amenazan de muerte.
y algunas las matan para que sirva de ejemplo para las otras. Entonces, por ese temor, comienzan a vivir una vida de prostitución. No son prostitutas, fueron secuestradas, pero las obligan, y eso en el mundo es algo que está vigente. Entonces, no se puede decir que esta muchacha es una prostituta porque ella vende su cuerpo para tener ganancias a una que está obligada, pues, que la han obligado a hacer cosas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estas cosas nosotros no las podemos determinar porque no somos jueces. Pero un juez, cuando empieza a escarbar y comienza a buscar los detalles, ¿y por qué mataste? ¿Y por qué tú robaste? ¿Y por qué tú te prostituyes? ¿Y tú por qué asesinaste a tu padre? ¿Y usted por qué abortó a su hijo? Entonces, cuando empiezan a analizar las causales, las razones, ahí se despierta un montón de cosas de las cuales puede agravar la pena, como puede reducir la pena considerablemente. No, entonces, la gente, amado hermano, siempre a través de toda la historia ha hecho cosas contra Dios, o han pecado, ¿no? Han infringido las leyes. Pero, sin embargo, Moisés se vio obligado a tener que reglamentar, porque los casos, como él juzgaba, él era el juzgador, junto con otros ancianos, otras personas que también juzgaban, que eran los ancianos del pueblo, pues ellos tenían que tener, una salida ante hechos que eran complicados, que no fueron premeditados, que no es que quiso hacerlo. Entonces, ellos tenían que establecer una jurisprudencia, es decir, este caso hay que tenerlo en cuenta y va a quedar, y vamos a aplicar una norma para que cuando ocurran este tipo de casos podamos resolver de esta manera justa, ¿no? Y entonces ahí es donde aplicaban ordenanzas, ahí establecían leyes, reglamentos, y ya se podía tener la satisfacción de haber hecho una justicia correcta, ¿no? Que no fue una justicia agresiva, ni implacable, ni tampoco abusiva, sino que se hizo justicia dentro de las normas que así establecían para ese caso, y se consideraba justicia, pues. Bendito Dios, porque no hay nada más lindo, hermano, que ser parte de una justicia. Yo creo que los que practican el derecho, los que son abogados, los que son jueces, yo, a mi parecer, a mi punto de vista, yo pienso que la satisfacción más grande que ellos pueden recibir es ser parte de una justicia. Esa es la satisfacción más grande. Yo creo que ese es el salario, el verdadero salario de un magistrado. ¡Aleluya! Ser parte de una justicia que satisface, ¿no? Y se dice, sí, obré correctamente. Las pruebas fueron analizadas, se consideró esto, se consideró lo otro, se le dio oportunidad, le dio proceso hasta fulano, su abogado intervino y se han dado todas las pautas y el proceso se ha llevado correctamente, y hemos llegado a la conclusión de que realmente hubo delito o no hubo delito. Entonces, esa conclusión tiene que generar una paz y una felicidad en el corazón del que lo ejecuta. En este caso, los magistrados. Entonces, para Moisés y para los demás ancianos y para los hombres que en el futuro, porque Moisés murió, los ancianos murieron y aparecieron otros, pero la justicia tenía que permanecer. Entonces, ¿cómo permanecía la justicia? A través de las normas, a través de la ley, a través de los reglamentos. Ahora, la ley fue dada por Dios y la ley es pura, santa y buena, dice la Biblia. La ley es buena, la ley es santa. Pero también la Biblia dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque yo no podía decir, no soy codicioso si la ley dice no codiciarás. Entonces, por causa de la ley,
entiendo ahora que soy pecador, porque la ley me está condenando. La ley me está diciendo, estás actuando mal, estás violando mis normas. Entonces, por causa de la ley, ahora entiendo cuál es la gravedad de mi pecado. Israel, cuando ellos no tenían ley, había un acto simplemente de conciencia y de acuerdo al gobierno humano, a la forma de vivir, a la cultura, a lo que ellos entendían por principios propios, lo que ellos entendían de que era malo, pues lo clasificaban como malo. Pero era un poco ambiguo porque era la opinión de fulano. Para fulano podía ser malo, para el otro puede que no. Es como ocurre hoy. Hoy hay palabras, por ejemplo, groseras para nosotros, que en Argentina lo dicen de lo más natural. En Venezuela hay palabras nuestras que son fuertes. Y sin embargo, para nosotros es normal. No. Entonces, en cada país tienen su forma de lenguaje, porque así su cultura se ha formado de esa manera y tienen sus formas, tienen sus cosas, ¿no? Entonces, para algunos usar peluca es malo, para otros no. Y han clasificado bueno y malo de acuerdo a como piensan, de acuerdo a la cultura de su país. Entonces, ¿qué sucede? Como eso no es suficiente, porque puede ser la opinión, la aprobación o la negación de fulano o mengano, entonces la ley, se establece la ley como norma fidedigna, como algo ya estable, para que no haya ese tipo de confusión ni de ambigüedades. La ley determinaba si era o no era pecador. La ley decía infringió o no infringió y se acabó. Entonces, la ley, aunque era santa, aunque era pura, aunque venía de Dios, aunque era buena, la ley nos condenaba. La ley nos arrinconaba porque el hombre no podía dejar de pecar. Entonces la ley lo condenaba constantemente. Y yo no sé, pero es como que cuando usted pone muchas normas en su casa, usted sabe qué, todo el mundo a las 10 tiene que dormir y se acabó. Lo digo yo, dice el papá. O la mamá dice, aquí se cierra la puerta a las 8 y el que no está a las 8 duerme afuera. Y así, pero ese rigor de la ley, por buena que pueda parecer, muchas veces tiene sus razones por las cuales no se cumple. Entonces la gente aplica, ¿no? No, yo he dicho que no le abran la puerta porque yo he dicho que a las 8, pero son 8 y 5, yo he dicho que a las 8. Y aquí se cumple lo que yo digo. Bueno, es la ley. Se queda a dormir afuera. Eso le puede traer problemas. Porque pueden robarle, no sé, el hombre puede en su furor de repente hacer cosas indebidas o tiene que irse a dormir a casa de alguien. Es complicado. Y todo por una ley que se estableció y que muchas veces, por diferentes razones, las personas no cumplieron. Entonces, la ley, por muy pura y santa que era y aún viniendo de Dios, fue muy dura, muy rígida, muy violenta para el hombre. El hombre no podía guardar la ley, no podía. Y ante este hecho tan real de que no se podía guardar la ley, Dios tuvo que establecer una ley paralela llamada la ley de los sacrificios, donde por causa de que el hombre no podía dejar de pecar, pues había que matar un macho cabrío, un cordero, un toro, un palomino y rociarle la sangre de ese animal para que quede justificado, porque de lo contrario tenía que morir. Y si tenían que matar, pero iban a matar a todo el pueblo, se iban a quedar sin gente. Así que estos animales ocupaban el lugar del pecador y de esa manera quedaban justificados hasta que volvieran a pecar y nuevamente su cordero y así todo el tiempo fue así. En la ley se vivió de esa manera.
Entonces, esa ley tenía artículos que condenaban al culpable definitivamente. Que cuando alguien pecaba, la ley decía, eres culpable. Pena de muerte, apedreamiento, quémenlo vivo, o destituyanle sus cosas, o tiene una multa tal, o esto o lo otro. Es decir, los castigos eran fuertes, humanamente hablando. Pero aparte, estaba también la ira de Dios. O sea que, tanto en la tierra como en el cielo, el juicio era inminente, ¿no? Entonces, por temor al juicio, por temor a tantas cosas, ellos vivían reprimidos. No es que eran felices viviendo así, obedeciendo la ley. No eran felices obedeciendo la ley. Estaban reprimidos por el temor a la muerte, por el temor al juicio, al castigo. Evitaban caer en cosas, pero con todo y todo pecaban, porque había un juicio de Dios que hacía que gran parte de Israel cayera cautivo en manos de sus enemigos. Venía una guerra, sus enemigos los vencían, se llevaban todo el botín, y aparte de eso se llevaban a los esclavos, a los hombres, para que tenerlos como esclavos, y a las muchachas para que sean sirvientos, para violarlas. Es decir, había una masacre. Y muchos eran desterrados, y muchos no regresaban ya a su tierra, no volvían más a su casa. Por decir, se llevaban al marido de fulana, ella nunca más lo veía, ¿no? Hay hermanas aquí que dicen, ¿cómo no aparece esa ley? ¡Santo! No estamos bajo la ley, lo lamento mucho. Pero, amados hermanos, eso creaba pues un ambiente de tristeza, de dolor, porque muchas veces podían regresar como no podían regresar. Y si regresaban ya viejitos, toda su vida allá en las minas, picando piedras, haciendo cosas terribles, ¿no? Entonces perdían prácticamente todos sus privilegios, sus bendiciones de la familia y de todo, y morían así. Y esto muchas veces era anunciado por los profetas. Vendrá el día en que dice Jehová que caerá el juicio y caerá el castigo y que no sé cuánto. Entonces, ¿por qué? Porque no obedecían la ley. Entonces la situación era complicadísima. Era complicadísima para el hombre, hermano. O sea que el hombre decía, está bien, la ley está bien, las normas están correctas, todo me parece correcto, el problema soy yo, el problema es que yo no puedo cumplir la ley, ¿qué hago? Me van a dar pena de muerte, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. Entonces las personas vivían atemorizadas. Entonces constantemente estaban llevando su animal para que el sacerdote sacrificara. Ya qué alivio, ya me esparcieron la sangre, ojalá que me dure por lo menos 5 años. Pero no, a los 2 meses de nuevo todo con su macho cabrío ahí. Nuevamente para hacer. Entonces, eso no era nada gracioso ni era nada bueno. Eso reflejaba la condición débil del ser humano. San Pablo, cuando trata el tema de la ley, porque ¿quién mejor que San Pablo, que había sido Saulo de Tarso y que estudió a los pies de Gamaliel? Él estudió todo lo referente a la ley. Porque él no estudió nada sobre la gracia, sobre Cristo, no, él no creía en Cristo. Para él el Mesías todavía no llegaba. Así que todo lo que Gamaliel le enseñó y todo lo que él aprendió de los pergaminos, todo era conforme a la ley. Y conforme a su rigurosa secta, su religión que él profesaba. Él era fariseo de fariseos. O sea, él era un hombre muy riguroso en cuanto a la ley. Pero él mismo no podía cumplir la ley. Sin embargo, él mantenía una postura radical que había que obedecer la ley. Y se abstenía de muchas cosas y todo. Era una disciplina
los que son de esta religión budista, los monjes budistas, esos que caminan así, ¿no? Y ellos están en una meditación constante, se niegan a muchas cosas, ellos no duermen en colchón, ellos duermen en el piso, ellos no comen carne, comen vegetales, es decir, llevan una vida bien estricta, ¿no? Porque ellos dicen que purificando el cuerpo, entonces el espíritu, el alma recibe mayor auge, mayor bendición. Entonces una especie de purificación, pero negándose a todo lo que es el mundo, negándose a las cosas, al confort que la ciencia, la tecnología y todo el desarrollo de la gente ha formado para nosotros. Ellos dicen, no, yo ventilador no me pongan a mí porque yo esas cosas no quiero, ¿no? Si hace calor y hace falta un ventilador, no, yo tengo que aguantar el calor. Si hace frío y te pone calefacción o una de esto de caliente para tu vida, no, yo tengo que aguantar. O sea, sacrifican su cuerpo. De esa manera ellos entran a un proceso de purificación física, ¿no? Y entran en una disciplina. Entonces, para ellos, alcanzar la gloria, alcanzar una supremacía como persona, alcanzar virtudes altas a través de esta forma de vida, ¿no? Una forma estricta, disciplinada, rigurosa, radical. Para ellos eso es encontrar realmente el camino, ¿no? Y así como ellos, otras religiones más tienen sus formas, tienen sus cosas, sus conceptos, sus filosofías, sus normas, y unos de una manera, otra puede parecer bueno, es más, yo diría que son buenas, pero sin embargo, esas cosas no todas las personas pueden hacerlas. O sea, la mayoría de gente no puede vivir así. La mayoría no puede, la mayoría tiene familia, la mayoría tiene exigencias, la mayoría son presionados por su familia, por sus necesidades, por las cosas de esta vida, por los hijos, por la mujer, tienen familia, mamá, papá que mantener, hermanos. Entonces, exigirse así, vivir así, solamente comiendo pan y agua, no puede. Tal vez algunos lo logren, pero no todos pueden. Entonces dicen, ¿sabe qué? Yo la verdad no sirvo para purificarme así, no puedo purificarme. Definitivamente yo voy a morir pecador, porque no puedo purificarme. Es demasiado fuerte, es demasiado estricto. Tendría que alejarme de mi familia, tendría que dejar a todo el mundo. Y no puedo. Entonces, de hecho, no logra su objetivo y se siente frustrado, se siente mal, porque dice, yo quería alcanzar la gloria, yo quería alcanzar ese aspecto, ¿verdad? Del gran saber, de esa sabiduría, y no sirve para eso. No sirve. Yo he escuchado a un creyente cristiano que dice, la verdad, pastor, mire, la verdad que yo no sirvo para cristiano. Mire que lo he intentado, he querido. ¿Por qué? Porque a veces están en congregaciones donde son así, de radicales, de tacantes, hay una serie de normas, hay una serie de estatutos que han impuesto y que la gente no puede cumplir. Entonces tienen que ser así, tienen que vestir así, tienen que actuar así, tienen que hablar así, tienen que peinarse de esta manera, tienen que estar todos los sábados en el ayuno, tienen que estar en vigilia constante, tienen que diezmar, tienen que estar en los cultos todos los días y todo. Entonces, hay personas que dicen, no puedo, o sea, no tengo la capacidad, no me siento todavía entregado por completo. Hay cosas que todavía no puedo abandonar y cada vez que veo televisión me acuerdo de mi pastor que dice que es una obra del diablo y que esas películas y que entonces no puedo, ¿no? Y peor, si mi mujer es la diaconisa de mi iglesia, ¡ah, es un endemoniado! Entonces dice, yo no puedo ser cristiano, no puedo, definitivamente. Y entonces entra en una depresión, entra en una condición de congoja porque se siente mal. ¿Cómo es posible que no pueda ser cristiano? ¿Cómo es posible que yo no pueda llegar a Dios? Dicen, ¿no?
Entonces, las normas, las leyes, lo que imponen las iglesias, se hace como una muralla tan fuerte que la persona dice, no puedo alcanzar a Dios, imposible. No puedo. Yo cada día más bien me siento más sucio, me siento más indigno, me siento peor cada día. Entonces no puede. ¿No? Y la gente vive con ese temor. Y por eso es que hay veces, hay iglesias cuando tienen sus convenciones, cuando tienen sus campañas y viene algún predicador de otros lugares y predica sobre el pecado y no sé cuánto. Entonces, los que pasan adelante para recibir el perdón son los creyentes. Corren, los que todavía no terminan el mensaje están corriendo adelante llorando. A mí, Señor, perdóname. Soy un pecador. Yo digo, pero si este no se convirtió, no estuvo bien, no se bautizó en agua hace poco, no dice que recibió el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué hace ahí adelante? ¿Qué hace llorando? ¿Por qué? Porque tiene un estado de culpa. Porque la forma de enseñanza, la doctrina, lo que le enseñan es tan duro, es tan fuerte, tan radical, que la persona dice, yo no logro alcanzar eso, no puedo. O sea, yo intento, yo quiero, yo amo a Dios, yo sé lo que el Señor ha hecho por mí, Él me libertó de la droga, Él me hizo esto, Él me cambió, me sanó, todo eso está una realidad, pero vivir bajo las estrictas normas y la forma en que me lo dicen, la verdad que no puedo. Lo intento otra vez y no puedo. Siempre caigo, siempre hago, siempre. Entonces, viven frustrados, viven angustiados. Así viven. Algunos me dirán, pastor, entonces, ¿cómo es que hay que vivir? ¿No? Si no puedo ser budista, ni puedo ser cristiano, entonces ¿qué? ¿Cómo se vive entonces? Entonces hay que pecar. No. Entonces ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Hermanos, hemos leído acá unos versos donde el pecador encuentra el perdón, dice el capítulo 2 de Colosenses, verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, que no son circuncisos, sino incircuncisos, paganos, pecadores, incircuncisión de vuestra carne. Sin embargo, con todo eso, Cristo os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos sus pecados. Y luego agrega, y esta es la parte interesante, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Por qué dije al principio que esto generaba un conflicto de teología o ideológica? Porque hay un sector de teólogos que afirman que este verso no está anulando la ley, y otros afirman que sí está anulando la ley. Yo soy, por ejemplo, los que afirman que sí anula la ley, y se lo voy a demostrar. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Romanos, yo no conocí el pecado sino por la ley. Dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, la ley me dice a mí si soy inocente o soy culpable. La ley es la que me juzga y me condena. Entonces la ley es un documento, porque son normas legales. Ha sido redactada, tiene sus cláusulas precisas, sus reglamentos, sus decretos. Es como cuando la ley humana dice, ¿no?, en el artículo tal, inciso tal del código tal. O sea, está establecido
por artículos, por incisos, en el código tal, más cual. Y por lo tanto, hay una claridad de lo que dice la ley. Igual es en la Biblia. En el tiempo de la ley decía. Por eso cuando los hombres agarran a esa mujer para apedrearla, le dicen al Señor, hemos hallado a esta mujer en acto de adulterio y por lo tanto la ley dice, tiene que morir apedreada. La ley lo dice, no lo decimos nosotros. O sea, nosotros somos los justicieros, pero no lo estamos haciendo nosotros porque queremos matarla, sino porque la ley dice que tiene que morir y yo ya tengo mi piedra para lanzarse. No quiero matarla, pero tengo que matarla, porque la ley dice. Entonces, cuando la Biblia dice que el Señor nos perdonó, pero no solamente nos perdonó, sino que dice, anuló el acta de los decretos, anuló la ley. ¿Cuándo queda abrogada la ley? Abrogada quiere decir que queda nula, que la ley ya no procede, ha sido reemplazada por la gracia. La ley queda anulada ¿cuándo? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Por eso dice que fue este decreto, esta ley, dice que fue clavada en la cruz. Esta ley que te condenaba, esta ley que te decía que eras un pecador, esta ley que determinaba cuál era la pena que tenías que recibir, ahora la clavo aquí para hacer ver de que es ya nadie te puede juzgar por esa ley. Pero algunos dicen, pero pastor, es la ley de Dios. Por supuesto que sí. ¿Y Cristo quién es? Gloria a Dios. Entonces Él tiene toda la potestad de hacer con lo suyo lo que Él quiere. El Señor puede condenar y puede perdonar. Porque es Dios. Porque es el Señor. Porque toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él es el que ejerce la autoridad. ¿Por qué se defiende tanto la ley? Porque la gente está acostumbrada a vivir bajo la ley. O sea, la gente no puede vivir sin la ley. La gente dice, no, es que tiene que haber ley. Pues. No, es sin ley. Pero ¿qué es lo que pasa? Este acto que genera nuestro Señor Jesucristo en el corazón del ser humano es un acto milagroso. Es un acto milagroso que transforma el corazón. Por eso se dice que hay un nuevo nacimiento. ¡Aleluya! La persona es transformada en otra persona. Es decir, no es que sea otra persona en el sentido de que deja de tener sus características genéticas y físicas y su identidad conocida por todos. No, no pierde eso. Pero deja de ser la persona mala que era. Gloria a Dios. Y ahora se vuelve una persona noble, amorosa. Y entonces, por amor a Dios, comienza a hacer las cosas bien. Algunos dirán, ¿y qué pasa si peca? Bueno, la gracia siempre está ahí. Amén. Gloria a Dios. Siempre está ahí. Dice, o sea que podemos pecar, pastor, y la gracia siempre va a... No, es que no es así. Miren, las personas que conocen a Dios y tienen una condición pecaminosa, esas
personas son conscientes. Y puede de que ellos mismos no se sientan dignos, pero la gracia de Dios le dice: yo siempre estoy dispuesto a perdonarte si tú te arrepientes. Si tú te arrepientes, te perdono. Esa es la gracia de Dios. La gente dice: no, porque la ley dice. Es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y hay gente que no acepta eso. No, yo no acepto eso. Tiene que ser castigado, tiene que ser castigada. Tengo mi piedra en la mano, yo quiero lanzar la piedra. La ley dice. Entonces, no entienden que la gracia de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aleluya, mi alma te alaba. ¿Entienden? Dando a entender que la gracia es mayor que el pecado, que la ley y cualquier cosa que te condene. La gracia es mayor. La gracia es tan grande, escuche, que la Escritura dice que cuando el Señor te perdona en su gracia, nunca más se acuerda de tu pecado. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento lo estableció a través del profeta: a lo profundo de la mar sepultaré tus pecados y nunca más me acordaré de ellos. En el Salmo 103 dice: como está lejos el oriente del occidente, así haré alejar tus rebeliones delante de mí. Gloria a Dios. Aleluya. Y la Biblia dice que la sangre del Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Amén. Y dice que Él nos ha perdonado y ha tomado toda ley y todo decreto que nos condenaba, la ha clavado en la cruz, diciendo: esto ya no funciona más. Lo que funciona es mi gracia, mi perdón, mi misericordia. Eso funciona ahora. Cuando hay un sincero arrepentimiento, la gracia es efectiva. Cuando no hay un sincero arrepentimiento, la gracia no es efectiva. O sea, la gracia está allí para aquel que se arrepiente. ¿Y quién conoce el corazón de los hombres? Dios. Dios sabe si corresponde la gracia o no corresponde, porque Él conoce el corazón. Entonces, en este verso encontramos una de las obras más hermosas y maravillosas que Dios ha hecho, hermano, a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ha generado una gracia y un perdón para que todos tengan acceso, para que todos puedan llegar a lo que nunca pudieron llegar, a tener comunión con Dios. Gloria a Dios. Él dice en este mismo pasaje, verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que aún cuando existe el acusador, que son los demonios, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, ellos fueron exhibidos públicamente, dando a entender que fueron los causantes de la desgracia del ser humano, de la desgracia del hombre. Ellos son los causantes. Y el Señor los exhibe, el Señor los muestra como los causantes de toda la desgracia humana. Y también establece que aun cuando ellos son los causantes, ni siquiera ellos pueden ya señalar. Gloria a Dios. Ni siquiera ellos pueden acusar. Si el demonio te acusa para ver si tú le crees, para ver si logra el objetivo de hacerte sentir culpable. Pero si tú crees en la gracia y en el perdón de Dios, no hay demonio que te haga sentir culpable.
no lo eres. Entonces, definitivamente, la gracia envuelve y protege al ser humano. La gracia de Cristo, la gracia de Dios. Y luego dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Es decir, todas las cosas que antes la gente usaba como un medio de disciplina para poder agradar a Dios, para poder tener, ¿verdad? Esa conciencia de decir, bueno, Dios me ha perdonado porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello. Dice San Pablo en el versículo 20: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, por más que las personas hagan lo que hagan, sus apetitos de la carne solamente pueden ser controlados por Cristo. Amén. Y solamente pueden ser perdonados por Cristo. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo que está diciendo es, nosotros hemos sido liberados, nosotros hemos sido bendecidos y la gracia de Dios nos ha cubierto y somos perdonados. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y ya el Señor nos perdonó. Correcto, muy bien. Borrón, cuenta nueva. Entonces, si estamos perdonados, ¿por qué nosotros queremos vivir de una manera tan radical? Abteniéndonos de todo, incluso propagando el no gustes, no toques, no manejes, no hagas aquello, no hagas lo otro. Como dice Pablo, esto puede tener cierto acto voluntario, es decir, que si a alguien le parece que de esa manera se va a sentir más purificado, se va a sentir mejor, para Pablo no hay ningún problema. Y si alguno cree que haciendo estas cosas se va a sentir purificado, se va a sentir mejor, que lo haga. Pero esto lo único que tiene que ver es con una cuestión de disciplina y de duro trato del cuerpo. Mas no tiene nada que ver con lo espiritual. No tiene nada que ver con los apetitos de la carne. O sea, esas cosas no te van a librar de los apetitos de la carne. El único que te libra de los apetitos de la carne es Cristo. Cuando Él te perdona, cuando Él te liberta, cuando Él limpia tu corazón, cuando Él cambia tu corazón, cuando Él te dice, has pecado, pero ahora voy a transformar tu corazón. Voy a quitar el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. Y tu vida será diferente. Yo puse en las redes sociales una pregunta hace unos días y puse: ¿Dios nos ama porque Cristo murió por nosotros? ¿O Cristo murió por nosotros porque Dios nos ama? Parece igual, pero no. Es totalmente opuesto. Dios nos ama porque Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios nos ha amado porque Cristo su Hijo murió por nosotros. O Cristo su Hijo murió porque el Padre nos ama. Dice, Hijo, salva a esta gente. Porque si decimos que Dios nos ama porque Cristo murió por nosotros, entonces el Señor solamente ama a Cristo. A nosotros no nos ama. Entonces está diciendo, bueno, a usted lo salvo por mi Hijo.
nada más que por él. Nada más que por él. Es como la suegra que dice, te voy a ayudar, pero no por mi nieto, solo por mi nieto. O sea, tú no vales un comino para ella. O sea, si no está el nieto, ¿quién eres tú? ¿No? Así que, por el nieto, te va a ayudar. Pero en sí, tú no significas absolutamente nada. Tú eres un cero a la izquierda. Pero por el nieto. Estaríamos igual. Si el Señor dice que por Cristo que murió, Él nos va a amar, entonces Él solamente ama a Cristo, no ama a nadie. Pero la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que como consecuencia de ese amor profundo hacia la humanidad, envió a su único hijo. Cosa muy distinta. Entonces Cristo murió por nosotros porque Dios nos ama. Por amor a nosotros envió a su hijo, sacrificó a su hijo. Y le dolió ver a su hijo en una cruz. Le dolió ver a su hijo clavado, vituperado, golpeado, lacerado, escupido, escarnecido. Lo trataron como lo peor. Al Padre le dolió, pero nos ama. Y por amor a la humanidad, estableció ese plan perfecto de salvación por medio de Cristo. Para que a través de Él, de esa redención, de ese sacrificio vivo que Él realizó, alcanzásemos la gracia, el perdón y la comunión con Él. Por eso dice que hoy tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos paz para con Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dios no quiere que nadie peque. Nosotros estamos aquí y Dios no quiere que ninguno de nosotros pequemos. Dios no nos estimula el pecado. Al contrario, nos libra, nos saca de ahí. Pero dice la Escritura en Juan, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Su gracia siempre estará allí para aquel que cual hijo pródigo pueda regresar. Por eso Él dice, el que a mí viene no le echo fuera. No le echo fuera si viene arrepentido. Si no viene arrepentido, de hecho que no. Pero si viene arrepentido, no le echo fuera. Usted no podría echar fuera de su casa a un hijo que se portó mal, que le faltó el respeto, que le dio una cachetada a usted, a su padre, a su madre, le golpeó y luego se largó. Y a usted le duele su hijo que haya hecho eso. No lo quiero ver más. Lo desheredo totalmente, aunque no tenga nada. Pero un día aparece su hijo. ¡Largo de mi casa! ¡Fuera de mí! ¡No te quiero ver! ¡Tú no eres mi hijo! Herido el padre, la madre heridos. Pero el hijo cae postrado. Empieza a llorar. Y dice, papá, mamá, perdóname, por favor. No sé qué me pasó, lo lamento, hice mal. Nunca debía haber hecho eso. Yo voy a acatar lo que ustedes digan. Si ustedes me quieren echar a la calle, no hay problema. Pero yo quiero que me perdones. Aleluya. Y va y busca a su padre abrazar. Mire, ningún papá, hermano, ninguna mamá va a ser indiferente a un acto así.
Todo el que tiene hijos sabe de lo que estoy hablando. Gloria a Dios. El que no tiene hijos tal vez no puede entenderlo, pero el que tiene hijos sabe lo que estoy diciendo. Gloria a Dios. Las entrañas de esa madre se conmueven por Dios. Y de ese padre también, por duro. A veces los hombres somos más duros, más fríos, pero con todo y todo. O sea, es su hijo. Es su hijo. Gloria a Dios. A quien lo cargaba de niño. Lo abrazaba, lo besaba, lo llevaba a comprar acá, lo llevaba a pasear, lo montaba en caballito. Ese es su hijo. En quien tantas aspiraciones ha tenido. Gloria a Pero Dios. el muchacho, su mala cabeza, su mala junta, qué sé yo, se enredó y cometió lo que cometió contra sus padres. Y su padre está herido, pero ahora él viene en una posición, una postura diferente. Muy distinto es que él llega a la casa y dice, bueno pues ustedes me tienen que recibir porque son mis padres, ¿eh? Y yo soy hijo, así que a mí nadie me va a sacar de acá. Si viene en esa postura, lo agarran a patadas. No, el padre se le viene encima porque, vaya, encima que le faltó el respeto, viene de nuevo a faltar el respeto. Nadie lo va a aguantar. Pero otra cosa es que venga humillado. Otra cosa es que venga y pida perdón y llore y diga perdona. Gloria a Dios. Entonces, si un padre terrenal tiene la capacidad de perdonar a su hijo y a pasarle por alto lo que hizo, que fue grave, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Gloria a Dios. El Señor dice en su palabra, en el Evangelio, si vosotros siendo malos, cuando su hijo le pide un huevo le darán un escorpión, y si le pide un pan le darán una serpiente. Si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial? ¿Cuánto más? Marcando una distancia, una diferencia abismal en cuanto a sentimiento, en cuanto a amor. Gloria a Dios. O sea, si ustedes siendo malos tienen entrañas, tienen sentimientos, siendo malos, tienen sentimientos para perdonar a un hijo, para pasarle por alto, ¿cuánto más mi Padre que no es malo? En Él no hay maldad, en Él hay solamente santidad y amor. ¿Cuánto más? Envió a su único hijo. Lo sacrificó por nosotros. Gloria a Dios. Los fariseos por eso decían, la ley dice, hay que cumplir la ley. Pues entonces, si quieres cumplir la ley, tira la primera piedra. Gloria a Dios. Lánzala. A ver qué dice Dios de eso. Aleluya. Ve contra la sangre de Cristo, contra la gracia de Dios. Dios es infinitamente gracia. Amén. Gloria a Dios. Nos guste o no nos guste. Es así. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Así es. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y le dijo a la mujer, vete y no peques más. ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó, ninguno. Pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Nadie tiene por qué sentirse afectado ni turbado. La gracia de Dios. Gloria a Dios. Y eso no va a cambiar. Él clavó esos decretos en la cruz. Él los puso allí. Para que públicamente la gente supiera que Él ocupó el lugar. Pagó la deuda. Aleluya. Pagó la deuda de ese hombre, de esa mujer. Él la pagó.
Así que si Él la pagó, ¿por qué tú quieres cobrar? Si Él la pagó. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Mi alma te alaba, mi Jesús, aleluya. Entonces, nos encontramos aquí ante un hecho de que la gente a veces está acostumbrada a que la ley funcione. Y es muy difícil, especialmente a creyentes que han vivido bajo la ley, ¿no? Hay algunos creyentes que me reclaman a mí y me dicen: pastor, pero usted me enseñó. Usted me enseñó a mí esto, me enseñó lo otro. Cuando estábamos pues en el Antiguo Testamento bajo la ley. Yo también estaba bajo la ley. Era lo que entendíamos. La ley. Pero ya no estamos bajo la ley. Aleluya. Ya no estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento bajo la gracia. Entonces algunos dicen: pues no, a mí me gusta el Antiguo Testamento. Está a unas cuadras. No está lejos. Puedes ir a pie. La ley nunca resolvió nada. Por eso quedó abrogada. Pero la gracia es la misericordia del Señor. Porque, hermano, les voy a decir algo y quiero que abran su mente, que lo entiendan. Que lo entiendan bien. Si no tuviéramos la gracia, ¿quién de nosotros podría ser salvo? Algunos de nosotros podríamos ser salvos. Si no tuviéramos esa gracia, vamos a suponer, ¿eh? De que Cristo vino al mundo a salvarnos. Y entonces el Señor dice: ¿sabe qué? Mira, yo he venido a salvarte. Ya. Te voy a salvar. Si pecas, ya yo no sé. Si después que yo te salvo, tú pecas, ahí sí que ya no puedo hacer nada. Por la vida. Tienes una sola oportunidad. Si tú pecas, lo lamento mucho. Con el dolor de mi alma te diré: maldito al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Supongamos que fuera así. Nos salvó. ¿Cómo podría mantenerse? Si usted no tiene la gracia, si yo no tengo la gracia, ¿usted cree que podemos ir al cielo? Cuando el Señor le dijo a esos hombres: tiren la primera piedra, no le está diciendo a cualquier persona. Se lo está diciendo a gente mucho más religiosa que usted, mucho más estricta que usted. Gente entregada por entero, hermano, a las ordenanzas de la ley, a guardar todos los rituales, a guardar todas las ceremonias, a guardar todas las fiestas religiosas, a obedecer en lo mínimo cada punto de la ley. Esa gente era estricta, pero estricta. Esa gente podía decir: yo puedo lanzar la piedra. Sin embargo, no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque la misma Biblia dice que acusándole sus conciencias, Gloria a Dios. Hay mujeres, por ejemplo, que dicen: qué bárbara esa hermana, mire ese vestido estrecho que se ha puesto, es una hija del diablo, viene a tentar a la gente. Pero ellas se mueren por tener ese vestido. Como quisieran que le quede así. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. La condena. Si hay algo que está exagerado, si hay algún exceso en esa hermana, en esa persona, y tú la amas,
La amas como si fuera tu hermana. Tú a tu hermana le dirías hija del diablo, a tu hija le dirías una hija del diablo. No. Hijita, está, mira, eres muy bonita, te queda muy lindo, pero está muy ceñido. Está demasiado alto. Tienes que tener un poquito de prudencia. Esa es la forma. Esa es la actitud. Ese es el amor. Usted ha recibido la gracia de Dios. Cristo dijo, de gracia recibiste, date gracia. Un día, en una de las parábolas que el Señor cuenta, le dice que había un hombre que le debía 1000 denarios y por lo tanto rogaba al rey que le perdonara toda la deuda. Creo que eran 50.000 denarios, 10.000 denarios, algo así. Y el rey se conmovió y le perdonó la deuda. Saliendo este hombre que había sido perdonado de la cantidad de plata que debía, se encontró con uno que le debía a él 100 denarios. El rey le había perdonado a él más de 10.000 denarios, pero él se encuentra con un hombre que le debía a él 100 denarios. Y lo agarró por el cuello. Págame lo que me debes. No te vas a escapar. Cuando el rey se enteró, lo mandó a llamar. Y le dijo, yo te perdoné a ti toda la deuda. Yo tuve misericordia de ti. Te perdoné toda la deuda. Y tú no has podido perdonar a tu hermano 100 denarios. Atarle de pies y manos y lanzarlo a las tinieblas de afuera. Cuando el Señor dice, de gracia recibiste, ¿qué cosa has recibido? ¿Qué cosa hemos recibido nosotros cuando aceptamos a Cristo? Aparte del perdón, ¿qué cosa recibimos? Recibimos su influencia, su presencia, su amor, su misericordia. Todos esos valores y atributos del Señor los recibimos nosotros. Por eso somos llamados hijos de Dios. Entonces, esa frase, hijo del diablo, y que no sé cuánto, que esto, que no, eso tienes que quitártelo de tu boca y de tu corazón. Porque eso no arregla nada. Entonces, ¿qué prefieres? Que se vaya al mundo. Entonces, si se va al mundo, herida o herido por lo que le acusan, se va al mundo. Así tiene que ser, hermano. Que sacar todas esas víboras de acá. Que se vayan al mundo. ¿Cuánto cuesta que se salve un alma? ¿Sabe usted cuánto cuesta? Usted no tiene idea. Además, el Señor, cuando nos perdonó, no solamente nos perdonó, sino que nos ha dotado de todo. Venció al enemigo porque lo exhibió públicamente, le pisó la cabeza, lo tiene derrotado. Y cada vez que nosotros tenemos una batalla, no es nuestra batalla. Es una batalla ya ganada por el Señor. Que lo único que el Señor dice es permanece. Permanece en victoria. Porque la batalla está ganada. Tú solamente permaneces. No es lo mismo, hablando militarmente para los que han tenido la oportunidad de ser militares, no es lo mismo tomar una colina donde llueven las bombas y donde mucha gente cae herida y al final se logra tomar la colina. Ganaron y lograron la colina esa. No es lo mismo tomarla de esa manera donde hay un montón de muertos que llegar a una colina que ya ha sido tomada. Nosotros estamos en una guerra que ya se peleó. Nosotros estamos en una batalla que ya se ganó. Y que lo único que Dios quiere es que nosotros permanezcamos, que sostengamos ese lugar,
porque ya Él lo ganó. Esa colina la ganó el Señor. Quédate ahí, persevera, mantente ahí. No es tu batalla, no es tu pelea. Él ya la ganó. Ya está vencido el enemigo. Solo permanece. Tienes toda la capacidad para permanecer. Esa es la gracia de Dios. Es como los dones. Los dones de Dios ya te fueron dadas. Esa gracia, esos dones. ¿Cómo funcionan los dones? Por la fe. Si activas la fe, activas los dones. El Espíritu Santo es para todo el que cree. Para todo aquel que cree. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Ya se dio. Joel lo dijo hace como 600 años antes de Cristo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. ¿Cuándo se cumplió eso? El día de Pentecostés. Entonces ya se dio. Solamente tienes que creerlo para tenerlo. Para que se active en ti. Los dones, para que se active en ti por la fe. Gloria a Dios. Pero ya fue dado. La batalla ya se dio. La victoria ya se dio. Hemos ganado la guerra. Solo tienes que permanecer. Y si en algún momento tuvieras un tropiezo, fallaras al Señor, la gracia de Dios te dice: levántate. 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Si hay un reconocimiento sincero y un arrepentimiento sincero, te vuelve a levantar. Te vuelve a levantar. Y eso el diablo le arde. Porque el diablo trata de mostrar que no es así. No es así. Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿el sacrificio de Cristo qué es? ¿Una cosa pequeña? ¿Un triunfo pequeño? No, es una victoria total. A tal grado que cualquier persona que clame a Él no le echa fuera. Aleluya. Sea en el tiempo que sea, en el siglo que sea, la batalla ha sido ganada. Ha sido ganada. Y cada uno tiene que tomar esa victoria. Yo tomo mi victoria, usted toma su victoria. Usted es perdonado, yo soy perdonado. Y sigo adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y se acabó. Y no puede haber temor en nosotros. Y cada uno actuará como quiera. Pero nuestra fe seguirá y nuestra vida continuará con Cristo. Hace lo que pase. Continuará con Cristo y eso no lo puede evitar el diablo. Porque somos de Él. Somos de Cristo. Estamos en sus manos. Nadie nos arrebatará de mi mano. Nadie. No, pero ha pecado fulano, ha pecado mengano, ha pecado, sí, pues ha pecado. Pero también se ha arrepentido, entonces. Gloria a Dios. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Lo crucificamos? No, Señor, lo amamos, lo apoyamos. Entonces, la gente no entiende a veces la dimensión de la gracia y la dimensión del arrepentimiento. Porque ambas cosas van juntas. No lo entienden. Pero eso no cambia la realidad. Eso no cambia la verdad. Y esa es la verdad. Gloria a Dios. Por eso es de que Pablo expresa y dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol, dice, porque perseguía a la iglesia del Señor. No soy digno. Sin embargo, por la gracia de Jesucristo, soy apóstol, no de hombres ni para hombres,
sino por Jesucristo mi Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y lo que Dios te da jamás te lo quita. La unción que tú has recibido, la gracia de Dios, los dones de Dios, los ministerios de Dios, nunca te lo va a quitar. Gloria a Dios. Porque eso es don de Dios. Si alguien peca y no se arrepiente, no hay más sacrificio por los pecados, dice Hebreos 10:26. Si alguien pecara voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Pero está hablando de quién? De una persona que peca y no se arrepiente. Hay una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por 2 o más testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo, la sangre del pacto, etcétera, etcétera? Gloria a Dios. ¿Pero quién? El que no se arrepiente. No se arrepiente, no hay más sacrificio. Gloria a Dios. Pero te arrepientes, ¿qué pasa? Entonces, la ley nunca pudo cumplir ese objetivo. Pero la gracia de Dios sí. Amén. Gloria a La Dios. gracia de Cristo sí. Aleluya. Y eso es algo que nadie lo puede evitar. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Estamos envueltos en esa gracia. Amén. Gloria a Dios. No importa lo que hayas hecho. Gloria a Dios. La gracia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y si alguien aquí siente que no tiene esa gracia, yo le invito esta noche a que esa gracia repose sobre su vida. Gloria a Dios. Y usted sea un hijo y una hija de Dios. Amén. Gloria a Dios. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Una mujer en una oportunidad tenía sus 3 hijos y no tenía que comer. La situación se le había puesto muy dura, muy gravosa. Los hijos lloraban, pidiendo leche, pidiendo pan. Esta mujer, lo único que se le ocurrió, ella no era cristiana, es vender su cuerpo para poder alimentar a sus hijos. Y se fue a un bar y se paró allí esperando que un hombre la llamara y le ofreciera dinero. Uno de los que estaban allí en el bar la miró y la llamó y le dijo: ¿tú quieres dinero, verdad? Le dijo: sí. Muy bien, yo te voy a dar dinero, una buena cantidad de dinero te voy a dar, pero no quiero tu cuerpo. Quiero que te comas este ají. En México hay un ají que se llama chile habanero. Ese ají, o ese chile como le llaman ellos, es tan ardiente, es tan fuerte, que no hay un mexicano que lo coma así crudo y que no le salgan las lágrimas. Es demasiado potente ese ají, arde terriblemente y no hay quien lo coma y no bote sus lágrimas. El hombre le dijo: yo te voy a dar una buena cantidad de dinero si tú te comes este ají, este chile habanero, sin botar una lágrima. La mujer pensó en sus hijos
en aquellos pequeños que lloraban, la necesidad que tenían, el hambre que tenían. Y él dijo, yo lo hago. Y masticó aquel ají, aquel chile, y no botó ninguna lágrima. Tanto es el amor de una persona por los suyos. Está dispuesta a soportar, a aguantar lo que sea por el amor a sus hijos. Tal vez usted sea una persona que aguanta muchas cosas. Pero déjeme decirle que más que usted y que yo, aguanta a Dios. Su paciencia, su tolerancia es infinita. Porque su tolerancia y su paciencia están a la par de su amor. Por eso hoy, refúgiese en los brazos del Señor. Y nunca más se sienta ni amenazado, nunca más se sienta acusado, nunca más. Porque la sangre de Cristo y el amor del Señor es la gracia infinita. Si hay alguien que diga, pastor, ore por mí, levanta tu mano derecha ahí donde está y haré una oración por ti. Para que en esta noche Dios pose tu mano sobre tu vida. Una vida ha levantado su mano. ¿Alguien más? ¿Otra vida más? ¿Alguien más? ¿Otra vida más? ¿Otra vida más? ¿Otra vida más? Bendito el nombre del Señor. Todo el que levantó su mano, póngase de pie. Cierre sus ojos. Con toda seguridad y convicción, nos vamos a presentar ante Dios. Y nadie mejor que Él conoce el corazón. Y allí con sinceridad, como lo hace una persona consciente de sus hechos, dígale al Señor, perdona mis pecados. Yo no soy una persona perfecta, tengo muchas debilidades, estoy en pasos no buenos, he hecho muchas cosas malas que me avergüenzan. Pero esta noche yo te pido perdón y te pido que tomes mi corazón. Toma mi corazón y limpia mi corazón. Santifica mi vida. Y todos mis horrendos pecados, lánzalos a lo profundo del mar, como dice tu palabra. Y aquí, ante mí, una nueva criatura, una nueva persona. Envuélveme en tu gracia y trae paz a mi alma y a mi corazón. Trae paz, trae sosiego. Mientras tú se lo dices, vamos a orar por ti. Toda la iglesia se pone de pie, todos los hermanos, y vamos a orar por todas estas vidas sinceras. Vamos a pedir a Dios su misericordia, su bondad, su amor. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, delante de tu presencia estamos. Te pedimos por cada una de estas vidas que hoy se han acercado a ti. Te pedimos, Señor, que intervengas en sus corazones, en aquellos corazones afectados,
acusados, con remordimientos, con vergüenza. Aquellos corazones que se sienten sucios porque hay cosas que se han hecho que no son nada agradables. Pero Dios, tú eres grande en misericordia y enviaste a tu único Hijo para salvarnos, para libertarnos. Te pido que la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea derramada sobre cada una de estas vidas. Que esa sangre poderosa limpie todo pecado. Que todo demonio acusador, que todo acto de conciencia que le puedan acusar, sea desbaratada ahora. Que aparezca esa paz, esa tranquilidad, ese sosiego que tú das cuando perdonas a alguien. Que tu presencia descienda sobre cada una de estas vidas. Que tu gracia los envuelva, Señor. Que a partir de hoy sus vidas sean totalmente transformadas y diferentes. Que a partir de hoy tu bendición esté con ellos y tu presencia. Y que todas las cosas que emprendan sean bendecidas para la gloria de tu nombre. Glorifícate, Señor, de una manera especial en cada uno de ellos. Y tu presencia esté con ellos. Sé con aquellos que están enfermos, con aquellos que tienen dolencias, que tienen males. Toca sus cuerpos. Quita ese malestar, ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento que hay en aquellos que están enfermos, Señor. La enfermedad los azota, los aflige. Libéralos de esa condición. Sánalos en este momento, Padre. En el nombre de Jesús declaramos sanidad para aquellos que sufren por sus enfermedades. Sean libertados y sanados para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.